Certificar o no las elecciones es uno de los planteamientos que se plantea la misión de observación electoral de la OEA. Eso es lo que ha resaltado el boletín en inglés de El Faro, ese diario digital salvadoreño que ahora reporta en inglés sobre la situación de Centroamérica. ¿Certificar o no las elecciones? Eso es lo que se pregunta la misión electoral de este organismo, y lo hace justamente porque tanto sociedad civil como diferentes partidos políticos han señalado numerosas interrogantes para cuestionar la validez de este proceso electoral. Es apenas una de las interrogantes que se plantea una misión de observación electoral, pero si nosotros hacemos un recorrido por los reportes de la prensa internacional, hay varios sucesos, varios hechos, varios fenómenos que también acompañan estas elecciones. El exilio, por ejemplo, de periodistas, de fiscales y jueces anticorrupción está como telón de fondo de estas elecciones, y cómo no decirlo, ese caso que nos ocupó en el segmento anterior, el juicio a José Rubén Zamora y la desaparición del diario El Periódico. Apenas uno de los elementos que están rodeando estas elecciones, pero tengo muchos más para compartir, así que arranquemos con estos primarios. Bueno, yo creo que Claudia expone el caso de la OEA. Hay que hablar también que hay otras instituciones internacionales que van a supervisar las elecciones, entre ellos la Unión Europea. Yo, en todas las elecciones que yo he visto, casi en todas, por no decir en todas, siempre hay cuestionamientos de procesos, y en esta no es una excepción, y de una manera más marcada. El hecho de que 3 candidatos hayan quedado excluidos es evidente que se presenta de distintas maneras y hace ruidos diferentes en función del análisis que se haga, pero haga un ruido u otro, hace ruido. El hecho de que tengamos una Corte Suprema de Justicia que lleva ya casi 3 años sin ser revelada, también. Los errores que ha cometido el Tribunal Supremo Electoral es evidente que forman parte de todo este análisis, y otras cuestiones que vamos a ir viendo en los días que quedan. Sin embargo, yo veo muy difícil que una organización o una institución como es la Unión Europea o la OEA, y particularmente más la OEA incluso que la Unión Europea, recuerden que la OEA es una organización intergubernamental, pues termine diciendo que son unas elecciones pues no adecuadas o no legales, o que no responden a la ciudadanía. Sí va a poner algunos peros, eso está claro, y de hecho ya lo están haciendo, pero me da la impresión de que se mueven con la ola y con la dinámica que hay, pero al final veremos los informes esos que certifican las elecciones prácticamente en toda América Latina, en unos estados no consolidados, en una democracia que no tampoco lo están, y con muchos errores, y aquí no hay una excepción. Televidentes con criterio, yo he cubierto las elecciones guatemaltecas prácticamente desde que se abrió el proceso democratizador, así de veterano soy en materia de periodismo. Cubrí las elecciones desde que culminó el gobierno de Vinicio Cerezo y ganó Jorge Serrano Elías esas segundas elecciones en el proceso democrático. Muy bien, nunca había visto un proceso electoral tan accidentado, tan cuestionado y tan falto de legitimidad como el que estamos viviendo en este año de 2023 en Guatemala. Tampoco había visto que una misión nacional de observadores, escuche usted, estamos hablando de organizaciones guatemaltecas que permanecen en el país, no como los enviados de la Organización de Estados Americanos o de la Unión Europea, que pueden hacer y emitir sus informes desde Washington o desde Bruselas. Los guatemaltecos lo hacen desde acá, y ellos nos han dicho ya con toda claridad al menos 2 cosas que son relevantísimas. Que el Tribunal Supremo Electoral trata de una manera distinta, a pesar de que la ley tendría que ser igual para todos, a unos candidatos con respecto a otros, que excluye a algunos con los mismos argumentos legales con que incluye a otros. Es decir, que estas no son unas elecciones igualitarias, y que el hecho de que Telma Cabrera, que Roberto Arzú, pero escuche usted, el candidato incluso que se encontraba encabezando todas las encuestas, haya sido excluido a menos de un mes de las elecciones, por supuesto que coloca el actual proceso electoral en un predicamento, en unas circunstancias que son sumamente cuestionables. Por el otro lado,
el hecho de que se esté documentando y así se esté presentando ya de forma clara y taxativa que existe uso de fondos públicos para beneficiar a determinados candidatos en numerosas regiones del país sin que el Tribunal Supremo Electoral lo impida o ponga freno a ese uso de fondos públicos, por supuesto que también altera el proceso electoral. Estamos frente a unas elecciones en las que la crisis, sin ninguna duda, va a producirse en términos de legitimidad respecto al proceso, aunque hay muchos esfuerzos de hacerlas ver como unas elecciones normales y solo como unas pequeñas dificultades que se pueden superar. En términos reales, vamos hacia unas elecciones que inspiran poca confianza a muchísimas personas. Dese usted cuenta que más de 2 millones de guatemaltecos que tendrían capacidad de emitir su voto prefirieron ni siquiera inscribirse para hacerlo. Los números de los indecisos también son altos aún. Yo mencioné ese exilio de periodistas, de fiscales y de jueces que también están como telón de fondo en estas elecciones, pero al mismo tiempo es obligatorio mencionar que hay la participación de personas que son perseguidas por delitos de alto impacto en estas elecciones. Uno de esos ejemplos que tengo en la cabeza es el de Edwin Javier, el alcalde de Ipala, en Chiquimula. Él ha sido acusado y bajo una solicitud de antejuicio, bajo sospecha de la comisión de un triple asesinato. Hasta el momento el antejuicio no ha avanzado porque ningún juez ha querido hacerse cargo de esa causa. Bien, él es candidato ya a diputado por el Partido Cambio de Manuel Valdizón. ¿Qué decir de la inscripción de Manuel Valdizón, que tan solo duró 72 horas enfrentando procesos por delitos como lavado de dinero y también fraude, pero que fue inscrito y a las 72 horas su candidatura fue retirada? Podría extender la lista, pero son numerosos los ejemplos de personas que se encuentran o condenadas o vencidas o en plenos procesos de delitos de criminalidad organizada, incluso que están participando en estas elecciones, y eso también ha abonado para hacer del proceso electoral uno lleno de dudas y de desconfianza. Yo lo que veo que estamos adjudicando nuestro punto de vista a las organizaciones internacionales, y eso no es correcto. Ninguna organización internacional, ninguna, que yo sepa, de la Unión Europea y de la OEA, que son las que vienen, ha hablado del uso de fondos públicos. Ninguna, por una razón, Juan Luis, porque no lo pueden demostrar. Entonces, podemos hablar de cómo nos parece a nosotros las elecciones. Pedro, solo para hacer una corrección, quizá no me comprendiste, pero yo me refería a la misión de observación electoral de Guatemala, la MOE. Bueno, por eso te digo que estamos mezclando lo interno con lo externo. Empezamos hablando de lo externo, que es el papel de las organizaciones, Unión Europea y la OEA, que vienen a supervisarlo. De eso empezamos hablando. Si queremos hablar de lo interno, pues también hablamos de lo interno. Ahí es a lo que yo me referí, justo a esas organizaciones. A lo interno, que es otra cosa distinta, porque la certificación de las elecciones, hablamos de que la iba a hacer la OEA y la Unión Europea. Y la OEA y la Unión Europea, todo esto que hemos mezclado, no lo sacan a colación, por una razón fundamental, o por dos. Primero, porque no tienen elementos probatorios y no son jueces. Y segundo, porque no suelen meterse en asuntos internos del país. Ahora, si nos vamos a lo interno, ya vienen las opiniones propias de cada círculo que uno vea. Y hay un eje transversal que yo no me atrevo a discutir, y es que hay dudas porque el Tribunal Supremo Electoral ha metido la pata muchas veces. Eso no tengo la menor duda. Hay casos como lo que habéis hablado de personas relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, y hay otras que han salido, como Portillo, como Valdizón, como Azmitia, eso han salido. No se nombra, pero los han sacado. ¿Han dejado otros? Sí, pero es la discusión nacional de la que no salimos. Tenemos unas malas normas, y como hay unas malas normas, hay una interpretación subjetiva y amplia según el grupo. Eso es lo que está ocurriendo. Hasta que no cambiemos las normas y digamos que quien sea condenado, procesado o señalado no puede participar y quede al criterio de los jueces, pues habrá jueces para todo, que es lo que pasa en el país. Malas normas, mal sistema, malos resultados.
Yo lo veo de una manera distinta. Mire, sí puede haber malas normas, probablemente puede haber malos funcionarios, pero en términos reales lo que estamos viviendo los guatemaltecos es la cooptación de todas las instituciones. Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad. Recuerde usted cómo manipularon la ley para nominar a la misma fiscal para que permaneciera otros 4 años al frente del cargo. Por supuesto, con lo que hicieron incluso para excluir a una magistrada electa del mismo modo en que se eligió al magistrado suplente por la Universidad de San Carlos, pero a ella la excluyeron porque no se trataba de una voz que les interesara que estuviera adentro de la Corte de Constitucionalidad. Con todo lo que ya han hecho, prolongar el mandato de la Corte Suprema de Justicia al frente de sus magistraturas, ¿cómo no va a albergarse, por supuesto, la desconfianza de que van a hacer cualquier cosa con tal de mantener el poder en sus manos durante los próximos 4 años? Y eso incluye una gran cantidad de triquiñuelas que, oh casualidad, el Tribunal Supremo Electoral, que fue electo exactamente por los mismos y que tiene a 2 de sus integrantes que falsificaron sus cargos o mintieron bellacamente respecto a sus grados académicos para poder ser electos y jamás se les persiguió por ese delito, pues simple y sencillamente tienden a favorecer a quienes se encuentran en el poder. Señores, estamos frente a las elecciones menos creíbles y mire, por supuesto que es relevante que la propia Organización de Estados Americanos, la misión, esté contemplando de si certifica o no certifica. Realmente de la Unión Europea espero menos, pero en general los observadores guatemaltecos, como le explicaba yo a usted, ya han subrayado una gran cantidad de irregularidades y sin embargo siguen adelante con su ejercicio de supervisión. Pregúntese usted, televidente con criterio, ¿confía plenamente en el proceso que se está siguiendo, que se está llevando adelante? ¿Le parece a usted que es una elección justa la que estamos viviendo los guatemaltecos? Con esas preguntas nos vamos a la siguiente pausa comercial, pero volvemos de inmediato.